En un vasto universo donde la oscuridad y el caos luchan por devorar la luz, se alza un ser cuya voluntad y fuerza son tan indomables como las llamas que forjan su legado. Vulcan, primarca de la 18ª Legión, es el titán que personifica la furia del fuego, la resistencia inquebrantable del acero. Nacido en las ardientes tierras de Nocturne, mundo de volcanes y monstruos, Vulcan es mucho más que un líder de guerreros. Es el espíritu viviente de la forja, un artesano divino cuyo martillo no solo crea armas, sino que también forja el destino de su legión y el de la humanidad misma. Con una estatura colosal y una presencia que impone tanto respeto como temor, Vulcan es un guerrero de incomparable poder. Pero su grandeza no reside solo en su fuerza física, sino en su profunda compasión y su incansable dedicación a aquellos que lidera. A través de las eras ha demostrado ser no solo un conquistador, sino también un protector, siempre dispuesto a sacrificarse por sus hijos adoptivos y a defender la llama de la esperanza contra los vientos del destino. Imbuido con el don de la inmortalidad, Vulcan ha enfrentado innumerables desafíos. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros, daros like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Y hoy vamos a hablar de Vulcan, el primarca de la 18ª Legión de los Salamandras. Un personaje que yo creo que es bastante querido, tanto él como su legión, que al final, siempre que nos imaginemos en el mundo de Warhammer 40.000, nos imaginamos a los Astartes super guay. Seguramente si fueras un humano medio no querrías encontrarte con un Astartes, ¿vale? Salvo que fuera de los Salamandras, que son de los que más cuidan a las personas, así que hay que darles mucho cariño y mucho respeto a esta gente. Pues nada, vamos a hablar de Vulcan, vamos a hablar de cómo es en su mundo natal, en Nocturne, vamos a ver cómo se encuentra con el emperador, vamos a ver la Gran Cruzada, cómo convive con sus hermanos y al final la herejía y el final de Vulcan, cómo es tras la herejía, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco toda su vida, como estamos haciendo con todos los primarcas. Así que nada, chicos, sin más dilación, vamos al vídeo. En los tiempos antiguos, cuando el emperador de la humanidad esculpía su legado en los secretos ocultos bajo las montañas sagradas de Himalaya en Terra, nacieron los primarcas, seres de poder inigualable. Sin embargo, en un acto de desafío cósmico, los dioses del caos dispersaron las cápsulas de gestación de estos titanes en formación, esparciéndolos por los rincones más oscuros de la galaxia. Entre estas leyendas forjadas en el fuego estelar, una historia destaca narrada en las páginas del mítico Promethean Opus, la llegada de uno de estos hijos celestiales al mundo de muerte de Nocturne, en un tiempo que los habitantes llamaban el tiempo de la prueba. Como un meteoro envuelto en llamas, el joven Vulcan descendió sobre Nocturne, un mundo de peligros insondables y belleza feroz. Allí, entre la roca incandescente y los cielos abrasadores, fue encontrado por Nebel, un heridor negro, de la ciudad de Isidio. Con sabiduría y asombro, Embel reconoció al niño como el prometido de las antiguas enseñanzas del culto Prometeo, un salvador destinado a forjar su mundo en el crisol de la batalla. Nombrado Vulcan, el joven primarca creció con velocidad sobrenatural, alcanzando en 3 años lo que los hombres de Nocturne jamás soñarían en toda una vida: una estatura colosal y una fuerza que eclipsaba la de cualquier mortal. Con una mente afilada como el acero y una habilidad incomparable, Vulcan transformó el arte de la forja, superando a los maestros herreros de su mundo adoptivo. Su leyenda comenzó a forjarse en la sangre y el fuego, cuando aún más joven abrazó la feroz cultura de Nocturne. Junto a su padre adoptivo perfeccionó el arte de la forja y cazó las bestias titánicas que acechaban en las sombras ardientes del planeta. Pero no fue hasta la llegada de los espectros del crepúsculo, las siniestras sombras de los Drukhari, que su verdadero destino se reveló. Estos esclavistas senos, degenerados y sedientos de dolor, descendieron sobre Nocturne en una expedición para capturar almas valientes, pero encontraron en Vulcan a un enemigo que jamás habría imaginado. Amado solo con 2 martillos de herrero, Vulcan se alzó como un titán entre los hombres, rechazando a sus enemigos y desatando una furia que resonaría por generaciones.
Él solo abrió todo un centenar de malditos Drukhari, su fuerza sacudiendo la tierra y su voluntad inquebrantable, inspirando a los suyos a salir de las sombras y enfrentar a la muerte de frente. El eco de su victoria se extendió como un rugido de dragón por los 7 grandes asentamientos de Nocturne, y los líderes de estas tierras se inclinaron ante Vulcan, jurando aplastar a sus enemigos bajo sus pies en lugar de esconderse en las sombras. A partir de ese día, Vulcan no fue solo un héroe, sino una leyenda. Era el nacido del fuego, un guerrero invicto cuya mera presencia hacía temblar a los cielos y cuya carne, endurecida como el granito, desafiaba las armas venenosas de sus enemigos. Los espectros del crepúsculo, que alguna vez habían sembrado el terror, fueron expulsados de Nocturne, desterrados por la furia de un primarca cuyo destino era forjar su mundo y su pueblo en la llama de la victoria eterna. En el año 832 del milenio 30, bajo el brillo ominoso de las estrellas, Nocturne celebraba una victoria gloriosa, aquella en la que el primarca Vulcan había derrotado a los temidos Eldar oscuros. El aire vibraba con el rugido de las forjas y los ecos de un pueblo orgulloso. Se organizó un torneo de fuerza y destreza, un homenaje a las habilidades que definían a sus habitantes de ese mundo abrasador por el fuego. En medio de estas festividades, que apareció un extraño, un enigma vestido en ropajes forjados de materiales desconocidos, con una piel pálida que contrastaba con la oscura tez de los nocturnos. Este forastero, misterioso y audaz, pidió competir en el torneo, declarando con una confianza casi arrogante que no había hombre en Nocturne, ni siquiera el mismo Vulcan, que pudiera superarlo. Las risas resonaron entre los asistentes, pues comparar a cualquier hombre con Vulcan, el hijo predilecto del emperador, parecía una locura. Pero Vulcan, con una sonrisa que denotaba curiosidad y respeto por la valentía, aceptó el desafío. Y así se selló un pacto. El perdedor del torneo juraría lealtad eterna al vencedor. Durante 8 largos días el torneo se desplegó como un duelo entre titanes, dejando a los mortales atónitos ante la exhibición de poder sobrehumano. Pruebas de fuerza y resistencia que hubieran destrozado a cualquier hombre común se convirtieron en un espectáculo de igual a igual entre Vulcan y el enigmático extraño. En una de las pruebas más memorables, ambos sostuvieron yunques sobre sus cabezas durante medio día sin mostrar signo alguno de fatiga, mientras que los demás competidores cedieron tras apenas unos minutos. Al final del 8º día, el empate aún persistía y ni la tierra misma parecía capaz de decidir un ganador. Ante esta encrucijada, los ancianos de Nocturne, sabios por generaciones de lucha y supervivencia, determinaron que solo la caza de las temibles salamandras, los dragones de fuego que habitaban en el volcán Montefuego Mortal, podría resolver este duelo divino. Ambos contendientes tuvieron 24 horas para forjar un arma y enfrentarse a estas bestias legendarias. Se añadió un desafío final. Quien trajera de vuelta a la salamandra más grande sería proclamado vencedor. Así comenzó la prueba final. Vulcan, en la soledad de su forja, moldeó un martillo de guerra que irradiaba poder y determinación, mientras que el extraño emergió con una espada de filo tan agudo como la misma oscuridad que lo envolvía. Ascendieron juntos a la montaña, cuyas cimas ardían con el aliento de dragones de fuego. Fue Vulcan quien encontró a su presa primero, aplastando la cabeza del monstruo con un solo golpe devastador. Pero el destino siempre es caprichoso. Hizo que el volcán entrara en erupción justo cuando Vulcan descendía con su trofeo. En el borde del abismo, el primarca se aferró con una mano a la vida y con la otra a la cola de la criatura, luchando contra el agotamiento mientras la lava ascendía. Y entonces, en el clímax de la prueba, el extraño apareció nuevamente, cargando una salamandra aún más importante y aún más grande. Sin dudarlo, sacrificó su trofeo, lanzándolo al río de lava para crear un puente, salvando así a Vulcan de una caída que hubiera sido mortal. Cuando ambos regresaron al asentamiento, Vulcan fue declarado ganador por haber traído consigo la piel de su presa, mientras que el extraño había perdido la suya en el rescate. Pero Vulcan, con un gesto que resonó como un trueno entre los suyos, se arrodilló ante el desconocido, declarando que un hombre que valoraba la vida por encima del orgullo merecía más que la victoria, merecía su lealtad.
Fue en ese instante que el extraño reveló su verdadera identidad. Era el emperador de la humanidad, quien había puesto a prueba a su hijo para ver si era digno de liderar la Legión. Vulcan, aceptando el destino con honor, se preparó para partir de Nocturne, no sin antes expresar su preocupación por dejar a su gente indefensa. El emperador, con la sabiduría de milenios, le aseguró que su deber trascendía un solo mundo, que su destino era proteger muchos más, mundos que como Nocturne conocían el horror y la oscuridad. Así, la 18ª Legión, forjada en la sangre de Vulcan, se levantó para proteger su hogar y llevar la luz del emperador a las estrellas. Se dice que Vulcan, el gigante nacido del fuego, no tomó las riendas de su legión de inmediato tras ser redescubierto, sino que permaneció junto al emperador, en la sombra, bajo la tutela directa del Señor de la Humanidad. En ese tiempo oculto al imperio, pero no a sus hermanos primarcas, Vulcan absorbió con una velocidad asombrosa los secretos de la guerra, la historia y la ciencia. Su inteligencia feroz y brillante estaba acompañada por una sabiduría profunda y una compasión que parecía desafiar el destino que la guardaba como destructor de mundos y general supremo, vestido en una armadura esmeralda que evocaba las escamas de un dragón de antiguas leyendas terranas. Luchó codo con el emperador y aprendió en las fojas de Marte, donde las chispas volaban al ritmo de su martillo, al lado de su hermano Ferrus Manus. El día finalmente llegó, guiado tanto por las circunstancias como por el destino, en que Vulcan asumiría el mando de la 18ª Legión. No lo hizo como un simple líder, sino como un maestro forjador, que con un martillo en una mano y fuego en la otra moldearía su legión en el yunque de la guerra. Su llegada fue como un faro de esperanza en la hora más oscura de la Legión, que se encontraba al borde de la destrucción en los confines de la división Taras, asediada por una horda interminable de pieles verdes. Liderados por su valiente Lord Comandante Cassian Baugh, rodeados, con pocas posibilidades de refuerzos y con sus fuerzas diezmadas, los guerreros de la Legión lucharon durante un año entero, sosteniendo la línea y permitiendo la evacuación de poblaciones enteras al costo de su propia sangre. Pero Vulcan jamás permitiría que sus hijos murieran solos. Emergió de las estrellas como un cometa trayendo consigo a 3000 nuevos guerreros forjados en las llamas de Nocturne, naves de guerra colosales y armas imbuidas con su espíritu indomable. Cayó sobre los orcos como un rayo, desgarrando el cielo con su furia, y destrozó la mayor de las fortalezas espaciales que los orcos habían reunido. En las entrañas de esa fortaleza, él y sus guerreros llevaron la purga a cabo, incendiando cada rincón y destruyendo el corazón mismo de la amenaza con cargas sísmicas. La llegada de Vulcan fue la chispa que encendió el furor renovado de la 18ª Legión. Lucharon con una fuerza que superaba la de sus enemigos, aplastando y dispersando a la horda orca en una masacre despiadada, dejando tras de sí cenizas y ecos de destrucción. Al final, los supervivientes de la Legión se reunieron con sus hermanos recién llegados en las llanuras de coral muerto de Anatem. Cuando los cascos se quitaron y los rostros de los guerreros se encontraron con el de su padre genético, no quedó duda alguna. Eran uno solo, y su primarca había venido a reclamar lo que era suyo. Vulcan, en un acto de humildad que resonaría en los siglos, se arrodilló ante sus guerreros que habían luchado tan valientemente, honrando su sacrificio y dedicación. El mando de la Legión fue oficialmente transferido cuando presentó la garra de poder rota del señor de la guerra orco que había herido mortalmente en Baugh, sellando así el pacto entre él y su legión. Lucharían por él, y él, a su vez, lucharía por ellos. Después de Antaem, Vulcan se dedicó a reforjar su legión, integrando el valor y la autosuficiencia que había encontrado en ellos, pero también guiándolos hacia una disciplina más firme, hacia una sabiduría más profunda en la batalla. Bajo su manto la Legión regresó a Nocturne, donde una imponente fortaleza se alzaba en la luna de Prometeo, destinada a ser el cuartel general y armería de Vulcan. No solo reconstruyó su legión, les dio un propósito y una creencia común, fusionando las antiguas tradiciones guerreras de Nocturne con las enseñanzas que había recibido del propio emperador. La Legión, ahora conocida como los Salamandras, tuvo su nombre de las poderosas bestias que habitaban Nocturne, criaturas cuyo poder y lealtad encarnaban el espíritu de la Legión. Con un nuevo emblema, el cráneo blanqueado de una salamandra,
la Legión resurgió lista para llevar a la luz del Emperador a los rincones más oscuros de la galaxia. No alcanzarían los números de otras legiones, pero en cada batalla demostrarían que su poder, su disciplina y su furia controlada eran inigualables. Vulcan les había otorgado concentración, propósito y sabiduría. Ahora las salamandras eran conocidos por su templanza, y aunque su ira no se desataba fácilmente, cuando lo hacía era tan implacable y aterradora como la erupción de los volcanes en su hogar. Vulcan había visto en su legión un potencial inmenso, y el emperador sabía que él era el primarca perfecto para templar a los salamandras y convertirlos en una fuerza indomable. Aprendieron la paciencia, la disciplina, clavando sus juramentos del momento en su carne antes de cada batalla, comprendiendo que la prudencia no solo preservaba su vida, sino también aseguraba su victoria. Durante los días gloriosos de la Gran Cruzada, cuando la humanidad se alzaba para reclamar su lugar en las estrellas, los salamandras, liderados por su indomable primarca Vulcan, fueron asignados a la 154 Flota Expedicionaria. Sus filas se unieron al regimiento del ejército imperial provenientes del inhóspito mundo de Faeria, un mundo de la muerte, donde solo los más fuertes sobrevivían. Juntos forjaron un sendero de conquista, llevando a la luz del imperio a cientos de mundos humanos que se doblegaron ante la voluntad del emperador. Entre las muchas campañas que marcaron su legado, una sobresalió por su enigma y brutalidad, la misión en el mundo conocido como Caldera, designado como 154-4 en los registros imperiales, pero llamado Ibsen por sus habitantes. Este planeta, primitivo y en gran parte hostil a la vida humana, albergaba ricos depósitos de minerales que despertaron el interés del imperio. Sin embargo, no fueron los recursos los que desató la furia de la 18ª Legión, sino la presencia de los Eldars, que desafían y defendían con fiereza este mundo aparentemente insignificante. Vulcan, acompañado por las legiones de los Manos de Hierro y la Guardia de la Muerte, lideradas por sus respectivos primarcas, desató el poder de los Astartes sobre los Senos. Aunque los Eldars, con sus videntes y brujos, eran formidables, sabían que enfrentarse a 3 legiones era una empresa desesperada. Sin embargo, lo que sorprendió a los guerreros del mundo fue la resistencia inesperada de las tribus humanas que habitaban Ibsen, quienes veían a los Eldar a sus protectores en lugar de liberadores a sus hermanos humanos. La batalla fue intensa, pero predecible. Los salamandras y sus aliados arrasaron con los Eldar, destruyendo sus defensas y obligándolos a retirarse. Sin embargo, tras la victoria, Vulcan descubrió que los Eldar no defendían simplemente un territorio, protegían algo mucho más valioso, una red de menhires psíquicos que convergían en un arco colosal, el escenario de la batalla final entre los Astartes y los Senos. Este arco, como revelaría una conversación inquietante entre Vulcan y un enigmático rememorador, ocultaba un oscuro secreto. Tras la masacre, Vulcan vio en el rememorador merodeando por el arco, solo para desaparecer sin dejar rastro. Guiado por la curiosidad y la intuición, Vulcan y su élite de la Guardia de la Pira descendieron a las cámaras subterráneas del arco a través de un portal oculto en su base. Allí presenciaron un ritual de protección llevado a cabo por los sacerdotes tribales humanos, quienes, aterrados por la derrota de sus protectores Eldars, intentaban sacrificar a una antigua bruja Eldar oscura para evitar el regreso de su raza. La verdad golpeó a Vulcan con la fuerza de un martillo. El arco no era simplemente una construcción, sino un portal de la telaraña, un medio de transporte utilizado por los Eldars para moverse entre mundos. Los Eldars habían tomado el control de este portal, liberando a los humanos de Ibsen de las garras de sus oscuros primos. Para los nativos, los Eldars habían sido sus salvadores, y ahora enfrentaban al horror del regreso de los Eldars oscuros, debido a la intervención imperial. Pero lo más perturbador fue la revelación de que el misterioso rememorador no era otro que el propio emperador, disfrazado para observar de cerca esta misión de gran importancia. Ante esta revelación, Vulcan tomó una decisión drástica. Ordenó que Ibsen, ahora renombrado como Caldera, fuera purgado con fuego, erradicando a su población para evitar cualquier corrupción futura. El mundo fue preparado para nuevos colonos humanos, quienes extraían sus recursos para el beneficio del imperio. Pocos después, los salamandras se unieron a otra campaña en el mundo de Karatan, designado como 154-6, donde lucharon junto a los Amos de la Noche, liderados por el temible primarca Conrad Curze y las fuerzas del Mechanicums y la Legio Titanicas de la Legio Ignis.
Sin embargo, esta campaña estuvo marcada por la brutalidad desmedida de los amos de la noche, quienes masacraron a toda una ciudad para infundir miedo en la población. Vulcan, horrorizado por las acciones de su hermano, confrontó a Curce, y una feroz disputa estalló entre los dos semidioses. Aunque la campaña terminó con éxito, la semilla de la discordia había sido plantada. Vulcan informó de la conducta de Curce a Horus, el señor de la guerra, y a Rogaldor, el primarca de los puños imperiales, creando una grieta que solo se profundizaría con el tiempo. Este enfrentamiento en Karatan sería un presagio de los oscuros eventos que seguirían, culminando en la traición de Isban V y el destino trágico que aguardaba a Vulcan y su legión. Durante la sombría herejía de Horus, cuando las estrellas temblaron bajo el peso de la traición, los salamandras encontraron el corazón de una de las batallas más fatídicas de la historia, la masacre del desembarco de Isban V. En la tragedia, la 18ª Legión junto a los implacables Manos de Hierro y la Guardia del Cuervo formó la vanguardia de los leales, lanzándose con valor y furia contra las fuerzas corruptas del Señor de la Guerra. Habían sido llamados por el emperador mismo para castigar la traición, pero entre los 7 que respondieron, 4 ya habían sellado su destino con los poderes ruinosos, esperando el momento de desatar el caos. Al romper el velo de nubes que cubría Isban V, las naves de desembarco fueron recibidas por un infierno de fuego y metal. Las defensas traidoras desataron una tormenta devastadora, arrancando del cielo a las valientes aeronaves que descendían hacia la superficie. Pero la determinación de los leales no fue quebrantada. Más de 40.000 legionarios tocaron tierra, sus pasos resonando sobre la arena ennegrecida, y entre ellos los salamandras con su furia abrasadora se preparaban para enfrentarse a la marea oscura de la traición. Vulcan, su primarca, lideraba el flanco izquierdo con la resolución de un volcán en erupción. La Guardia del Cuervo atacaba desde la derecha, mientras Ferrus y sus temibles Morlocks avanzaban por el centro. El terreno, un mar de cráteres y desolación, ofrecían poca seguridad, y la lucha se desató con una ferocidad indescriptible. Las defensas de los traidores se estremecieron bajo el peso del asalto, pero las bajas fueron terribles. Los Volter rugieron en un coro mortal, los lanzallamas llenaron el aire de humo y carne quemada, y los misiles dejaron estelas de destrucción a su paso. La tierra misma parecía gritar bajo el peso de la batalla. En el flanco de los salamandras, un mar de armaduras verdes avanzaban con disciplina férrea, los estandartes ondeando sobre la cabeza, mientras los vexiliares intentaban mantener el orden en medio del caos. Al frente, Vulcan, como un faro de furia, encabezaba la carga, flanqueado por sus implacables Freydikers. Los exterminadores, pesados y decididos, se unieron en formaciones compactas, mientras los Contemptors avanzaban en grandes zancadas, sacudiendo la tierra con cada paso. El rugido ensordecedor de los cañones, de gravitones y automáticos, resonaban en el campo de batalla como el rugido de dragones surgidos de las profundidades. Pero incluso mientras avanzaba, la traición ya estaba en marcha. Las defensas traidoras, aunque dispersas por el embate inicial, comenzaron a reagruparse, y la Guardia de la Muerte, con su tenacidad inquebrantable, respondió al ataque con una lluvia de fuego. Los salamandras, acostumbrados a luchar junto a ellos en otros campos de batalla, ahora se enfrentaban a antiguos aliados, convertidos en enemigos despiadados. Las trincheras se llenaron de fuego y sangre, mientras los defensores hostigaban a Vulcan y sus guerreros con una lluvia de proyectiles. El avance de los salamandras continuó, pero no sin dificultades. La 15ª Compañía de Reconocimiento, liderada por Numeon, se unió al asalto intentando mantener el ritmo de Vulcan, mientras la batalla rugía a su alrededor. Pero justo cuando la línea de la cresta estaba a su alcance, una nube mortal descendió sobre el campo de batalla. No era niebla, sino un miasma de muerte, un ataque de gas que se derramó por las trincheras como un río de veneno. Los guerreros de la 15ª Compañía, muchos de ellos sin casco para facilitar el sigilo, cayeron en agonía, sus cuerpos destrozados por el veneno, su carne desintegrándose bajo el efecto de ácidos virulentos. La Guardia de la Muerte, preparada para este ataque, contraatacó con renovada ferocidad, aprovechando la confusión y el caos. La batalla, que ya por sí era una carnicería, se convirtió en un infierno. Aún así, los salamandras no retrocedieron. Vulcan, envuelto en llamas y furias, enfrentó a la marea de traidores con su espada llameante, cortando a sus enemigos como si fueran paja. La batalla por Isban V estaba lejos de terminar, pero la traición ya había cobrado un precio devastador.
Los cielos se oscurecieron con la llegada de nuevas fuerzas traidoras, y la batalla se intensificó hasta alcanzar el clímax de horror y destrucción. La Guardia de la Muerte, con sus números abrumadores, ya había superado a la pequeña compañía del conocimiento de los salamandras y avanzaba para rodear al resto de la legión. En medio de la vorágine, Vulcan, armado con su asma, se lanzó al combate con una furia que solo un primarca podría desatar. Con cada golpe los traidores caían, sus cuerpos partidos por el ímpetu del Señor del Fuego. Apenas un instante después, el capitán Numeon y la Guardia de la Pira se unieron a su primarca, y una brutal refriega se desató, envolviendo el campo de batalla en un caos salvaje. Mientras la batalla rugía con una intensidad aterradora, el sonido de los gritos guturales de guerra rasgó el aire. Una niebla rojiza, nacida del humo y la sangre, se extendió sobre el campo como un presagio de muerte. De este manto infernal surgió una nueva amenaza. La 12ª Legión, los devoradores de mundos, se abalanzaban como una tormenta de furia encarnada. El cielo se oscureció bajo la caída de cenizas de miles de incendios, cubriendo a los guerreros que emergían como sombras, vestidos con armaduras decoradas con antiguos símbolos de gladiadores y blandiendo las temibles armas caedere. Los rampalles, una fuerza letal incluso entre los devoradores de mundos, se lanzaron al combate. Sus gritos de guerra resonaron y con una furia incontrolable arremetieron contra los salamandras. Aunque en número eran poco, solo 3 escuadrones contra más de 100, su furia era insaciable. Los astartes de armadura esmeralda se prepararon para el choque, pero no sin honor, al ver la brutalidad que sus enemigos se lanzaban al combate. Ignorando heridas y dolor, avanzaron con una rabia que desafiaba la razón. La historia sobre los dispositivos arcanos implantados en los cráneos de los devoradores de mundos los convertían en bestias de guerra. Ya no eran solo rumores, se hacían realidad ante sus ojos. En otro lugar de la pendiente, una fuerza de Freydikers luchaban con la guardia personal de Angron, los temidos devoradores, en un combate igual de sangriento. El señor de las arenas rojas, envuelto en una niebla de sangre y calor abrasador, gritó un desafío que resonó en todo el campo de batalla. El nombre de Vulcan tronó en la lengua nativa de los devoradores de mundos, y luego en alto gótico. Su grito se elevó como un retumbar de una ciudad en ruinas. ¡Vulcan! Angron, sediento de combate, alzó una de las hachas de energía motorizada que rugió por sangre y lanzó su desafío. «Te nombro jinete supremo». En respuesta, Vulcan empuñó su inmenso martillo de guerra Dawnbringer y comenzó su avance para enfrentarse a su hermano. Pero antes de que los dos titanes pudieran chocar, una salva traicionera de los cañones enemigos lanzó un misil que impactó en la ladera entre ambos primarcas. Una tormenta de fuego estalló, bañando las pendientes en calor abrasador y llamas. Los Firedrakes, atrapados en la explosión, fueron inmolados, sus cuerpos de armadura reducidos a cenizas en un instante. Aunque envuelto en llamas, Vulcan emergió ileso, su voluntad indomable. Los Freydrakes sobrevivientes se reunieron a su alrededor, pisoteando los restos carbonizados de sus hermanos caídos. Sabían que la batalla era feroz y que no se detendrían hasta que la victoria o la muerte los reclamara. Pero la situación era sombría y Vulcan, pese a su inquebrantable valor, sintió un alivio al saber que llegaban refuerzos. Sin embargo, al observar las insignias de la Legión Alfa, los guerreros de hierro, los portadores de la palabra y los amos de la noche, comprendió la gravedad de la traición. Angron había desaparecido en la tormenta de fuego, y ahora con la llegada de estas legiones traidoras el campo de batalla se teñía aún más de desesperación. Vulcan y Coras, viendo la situación desmoronarse, intentaron persuadir a Ferrus de retirarse con ellos, pero la Gorgona, impulsada por el deseo de venganza, rechazó cualquier intento de disuasión. Los manos de hierro continuaron su asalto, sin saber que el lugar de desembarco había sido fortificado por las legiones traidoras, mientras las fuerzas de Horus se retiraban desorganizadamente. Salamandras y Guardia del Cuervo retrocedieron en orden, llevando consigo a los heridos y a los caídos, decididos a no ceder más terreno. En el lado norte de la depresión de Urgal, los guerreros de hierro aguardaban en silencio. Sus armaduras gris acero, con galones negros y amarillos, se alineaban en una formación tan perfecta como siniestra. Vulcan, avanzando con ira contenida, se encontró con la mirada helada de Perturabo, el señor del hierro.
Fue en ese instante que comprendió la magnitud de la traición. Más de 10.000 cañones se activaron. Las armas de los que alguna vez fueron aliados se volvieron contra los salamandras, aplastándolos entre el martillo de las fuerzas de Horus y el yunque del lugar de desembarco fortificado. La traición había alcanzado su clímax, y la ira de Vulcan lo impulsó hacia adelante, pero incluso él sabía que la batalla estaba perdida. Los salamandras, fieles a su naturaleza, no retrocedieron. Avanzaron bajo un fuego cruzado devastador, perdiendo guerreros a cada paso, pero negándose a ceder. En el momento en que coronaron la primera cresta, la visión de un arco de fuego ascendiendo hacia el cielo oscuro los recibió, y con ella una andada de misiles que cayeron sobre ellos como la ira de un dios antiguo. La explosión que siguió fue devastadora, abriendo un cráter que devoró a los salamandras y a sus vehículos en una tormenta de fuego. Los tanques se convirtieron en cascajos, los legionarios en cenizas, y la legión se desmoronó como una campana de cristal estrellada contra la roca. Solo los más adelantados, liderados por Vulcan, lograron evitar lo peor, pero el daño ya estaba hecho. El Señor del Hierro había asestado un golpe casi mortal a la 18ª Legión, dejándola rota y convulsionando en los últimos espasmos de la batalla. La retirada era inevitable. Los salamandras y la Guardia del Cuervo se replegaron hacia sus naves, mientras las fuerzas traidoras los hostigaban sin piedad. Muchos cayeron en el camino, aniquilados por el fuego antiaéreo y los proyectiles que cruzaban el cielo. Lo que debía haber sido una victoria aplastante se convirtió en una derrota devastadora, con 3 legiones leales prácticamente destruidas. Vulcan había resistido el infierno desatado por los guerreros de hierro, emergiendo del devastador ataque nuclear que había consumido a tantos de sus hijos. Rodeado por un mar de traidores, tanto de los amos de la noche como de los guerreros de hierro, el primarca de los salamandras aceptó su destino con una calma estoica. Luchó con la furia de una estrella en llamas, cada golpe de su espada una sentencia, pero la marea interminable de enemigos finalmente lo abatió. Herido y agotado, Vulcan fue abatido hasta la inconsciencia, su cuerpo destrozado por disparos y puñaladas y golpes brutales. El acechante nocturno, ahora un reflejo de la locura que lo consumía, vio en Vulcan no un enemigo derrotado, sino una oportunidad para desatar su crueldad. Capturó a su hermano inconsciente, encadenándolo con ataduras titánicas a bordo de su prisión flotante perteneciente a la 7ª Legión. Durante meses, Curze se deleitó con su perversa tarea, intentando quebrar no solo el cuerpo, sino también el espíritu del indomable Vulcan. Lo que Curze no esperaba era que cada vez que intentaba matar a su hermano, el cuerpo de Vulcan se regeneraba, sanando de cada herida mortal. El primarca de los salamandras no era un simple guerrero, era un perpetuo, un ser bendecido o maldecido, con la capacidad de regenerarse continuamente, inmortal como el emperador mismo. La revelación de esta inmortalidad enfureció a Curze. En su desesperación por deshacerse de Vulcan lo sometió a una serie de ejecuciones brutales, decapitaciones, desgarros, evisceraciones y disparos a quemarropa con cientos de voltes. Incluso arrojó al vacío del espacio. Pero cada intento fue inútil. Vulcan siempre regresaba, su cuerpo restaurándose milagrosamente, lo que solo aumentaba la furia y desesperación del acechante. La locura lo llevó a intentar doblegar el espíritu de Vulcan. Lo sometió a pruebas diseñadas para quebrar su voluntad, mantener pesadas cadenas para evitar que su techo aplastara a prisioneros inocentes, resistir la tentación de comida mientras otros morían de hambre a su alrededor, y ser forzado a cazar a sus propios hermanos capturados. Incluso recurrió a la magia oscura, utilizando sacerdotes hechiceros para manipular la mente de Vulcan y hacerle luchar contra su propio hermano, Corax. Sin embargo, Vulcan se mantuvo firme, su espíritu inquebrantable, una roca en medio del océano de tormentos que Curze había desatado. Finalmente, agotado por su fracaso para quebrar a Vulcan, Curze ideó un último reto, un duelo mortal en el corazón de un laberinto infernal. Este no era un simple laberinto, había sido creado por Perturabo, el Señor del Hierro, con un diseño tan retorcido y geométricamente imposible que desafiaría incluso a los más grandes guerreros. Curze ofreció a Vulcan la oportunidad de escapar, pero en cambio, el camino hacia su libertad estaba lleno de trampas y emboscadas. Vulcan, armado con una determinación renovada por la visión del emperador, desafió a su torturador,
Mientras atravesaba el laberinto, el primarca de los salamandras incitó a Curze con palabras que atacaban su orgullo, burlándose de su debilidad y exponiendo la soledad que consumía su alma. Curze, en su furia, abrió el camino hacia el centro del laberinto, donde Draumbringer, el martillo de guerra de Vulcan, descansaba bajo un escudo de energía. Al enfrentarse en combate singular, Vulcan y Curze chocaron con una fuerza titánica. Aunque Curze estaba armado con la espada, se dejó llevar por las provocaciones de Vulcan y optó por luchar solo con los puños. Y Vulcan, con la fuerza de un titán, derribó a Curze y rompió el escudo de energía. Con Dawnbringer en mano, el primarca de los salamandras activó el teletransportador oculto en el martillo, transportándose a mitad de la galaxia, reapareciendo en la atmósfera de Macrash, el mundo natal de los ultramarines. Al caer desde una altura inimaginable, su cuerpo se incineró al reingresar en la atmósfera. Pero Vulcan, en sus últimos momentos conscientes, se sintió aliviado al saber que pronto estaría en manos de sus aliados. Pero el sufrimiento de Vulcan estaba lejos de terminar. El acechante, obsesionado con culminar lo que había comenzado, llegó a Macrash dispuesto a destruir finalmente a su hermano. La batalla que siguió atrajo la atención de los primarcas Robert Guilliman y Lionel Johnson, así como el de un misterioso perpetuo llamado John Grammaticus. En el clímax de la confrontación, Grammaticus, bajo las órdenes de la enigmática Cábala, apuñaló a Vulcan en el corazón con un fragmento de fulgurita, una reliquia del poder del emperador, en un intento de terminar con su inmortalidad. Mientras Macrash se convertía en el bastión del Imperium Secundus, el segundo gran dominio estelar de la humanidad bajo la visión de Robert Guilliman, los restos dispersos de la 18ª Legión comenzaron a congregarse en el hogar de los ultramarines. Los salamandras, convencidos de la muerte de su líder Vulcan, lloraban en silencio la pérdida de su primarca. Su cuerpo había sido sepultado en un magnífico sarcófago de oro puro, digno de uno de los hijos del emperador. Pero para los salamandras que custodiaban su tumba, la fría y opulenta cámara mortuoria, distaban mucho los rituales sagrados del culto prometeo. Su espíritu indomable parecía roto y la legión se desmoronaba bajo el peso de la tragedia. El regreso del primer capitán, Arteius Neumeon, rescatado por una fuerza de ataque de los ultramarines, encendió una chispa de esperanza entre los supervivientes. Aunque los salamandras estaban abatidos, Númenor mantenía una fe inquebrantable en que su primarca seguía con vida. Su grito de batalla, Vulcan vive, resonó con intensidad que tocaba el corazón de sus hermanos. Sin embargo, cuando Númenor exigió ver a su primarca, solo encontró un sarcófago vacío. El cuerpo de Vulcan había desaparecido misteriosamente, dejando a muchos de la legión y entre los primarcas con dudas sobre el verdadero destino de su líder. Después de búsquedas infructuosas por toda la ciudad, fue el propio Númenor quien, guiado por su fe, descubrió el cuerpo de Vulcan en un jardín de estatuas. Nadie pudo explicar cómo había sido pasado por alto o cómo había llegado hasta allí, pero Guilliman, en su lógica implacable, atribuyó el fenómeno a un fallo en el dispositivo de teletransportación del martillo de Vulcan, con el que había sido enterrado. Sin embargo, para los salamandras, este inexplicable acontecimiento fue un milagro que fortaleció la creencia de que su primarca aún tenía un destino por cumplir. Los 67 salamandras que quedaban se unieron bajo un nuevo estandarte, formando una hermandad conocida como la Pira, decididos a llevar el cuerpo de su primarca de regreso a Nocturne, su mundo natal. Se dispusieron a atravesar la letal tormenta de ruina con la esperanza de darle a Vulcan el descanso que merecía, o con suerte, presenciar su resurrección. Ni siquiera la negativa de Guilliman, su anfitrión y protector, pudo disuadirlos. Con la bendición de Sanguinius, el emperador del Imperium Secundus, y el permiso táctico de Lionel Johnson y finalmente de Guilliman, el ataúd de Vulcan fue cargado a bordo de la barcaza de batalla Charybdis, atracada en el puerto Hera y preparada para el largo y peligroso viaje de vuelta a Nocturne. El viaje de Charybdis se convirtió en una odisea épica, pues el archienemigo no dejaría escapar tan fácilmente la oportunidad de recuperar el cuerpo de un primarca. A pesar del heroísmo y los sacrificios extremos de los salamandras, la Charybdis llegó finalmente a Nocturne, aunque no sin enemigos a su estela. La Guardia de la Muerte y los portadores de la Palabra, deseosos de hacerse con el cuerpo de Vulcan y la poderosa arma alojada en su pecho, lo siguieron hasta su destino final. En un acto desesperado de valor, la Charybdis se sacrificó en un asalto suicida contra las fuerzas enemigas, permitiendo que los 20 salamandras, liderados por Númenor, evacuaran el ataúd de su primarca en una cañonera Thunderhawk hacia la superficie de Nocturne. El destino no fue amable
y la Thunderhound sufrió graves daños, estrellándose en la llanura acerbiana. Afortunadamente Nocturne no estaba indefenso, y el capellán Nomu Ritan pronto llegó en auxilio de los supervivientes. Con el cuerpo de Vulcan en su poder, los salamandras lograron llegar a la Puerta Draconis, uno de los bastiones recién construidos de la Legión, donde defendieron su hogar con la ferocidad digna de su legado, destruyendo por completo a las fuerzas invasoras. Con Nocturne a salvo, los salamandras se prepararon para dar a su primarca el último adiós. Vulcan, aún con su armadura de artífice y empuñando su martillo, fue llevado al corazón del Monte Fuego, la montaña sagrada de Nocturne. La lanza fulgurita, imposible de remover, seguía incrustada en su pecho, en presencia de los 700 guerreros restantes, los últimos de la 18ª Legión. Según creían, Vulcan fue entregado al fuego del volcán. No hubo milagro, no hubo resurrección. Vulcan fue consumido por las llamas, y la Legión, aunque abatida, encontró un cierre en este sacrificio. Pero uno de ellos no podía aceptar el final. Numeon, consumido por el dolor pero ardiente de fe, se resolvió a hacer un último sacrificio. Despojado de su armadura y rango, escapó del bastión en el amanecer del tiempo de las pruebas, con la intención de intercambiar su vida por la de su primarca. Se inmoló en una de las grietas ardientes del Monte Fuego Mortal, sin saber si su sacrificio sería suficiente para devolver la vida a Vulcan. Cuando sus compañeros finalmente los buscaron, solo 3, el sargento Berexitos, el herrero Igengargo y el legionario Abdibemi, se atrevieron a seguirlo. En sus motos a reacción cruzaron las llanuras de cenizas hasta encontrar una figura solitaria, arrodillada en el desierto. Creyendo haber encontrado a su amigo caído, cayeron de rodillas en reverencia cuando la figura se levantó con esfuerzo, su mano agarrando una lanza familiar aún incrustada en su pecho. No era Numeon quien se levantaba, sino su primarca. Vulcan vivía y con él la esperanza renacida de los salamandras. Lo último que sabemos de la herejía de Horus, gracias a los últimos libros del asedio a Terra, es que hay una visión, algo que se ve que mientras que el emperador está en el trono dorado, sentado, antes de que llegue su combate personal contra Horus, hay un personaje que se encuentra delante de una puerta sellada. Una puerta que sella el mismísimo emperador. Pero alguien la defiende, por si en cualquier momento esa puerta se abre y todo el mal que está concentrado llegara a salir. La figura que se encuentra en esa puerta es una figura gigante, con una armadura esmeralda puesta con escamas y con un martillo en sus manos. Es Vulcan. Así que ahora podemos confirmar de que Vulcan estuvo en el asedio a Terra. No sabemos muy bien cómo llegó de aquí, pero sí que lo que sabemos es que estaba ahí listo para defender por si las fuerzas demoníacas entraban por el portal de la araña que abrió Magnus. Los eventos que siguieron al devastador desenlace de la Gran Guerra Civil se sumen en un misterio aún más profundo en los anales del Imperio, un enigma solo conocido por los guardianes silenciosos del Librarium de los Salamandras. Lo que se conoce con certeza es que cuando el primarca Robut Guilliman de los Ultramarines forjó el Codes Astartes durante la reforma del Imperio con el propósito de evitar otra catástrofe de guerra civil mediante la división de cada legión de marines espaciales en capítulos de 1000 guerreros, Vulcan se alzó junto a Leman Russ de los Lobos Espaciales y Rogaldor de los Puños Imperiales en firme oposición. Sin embargo, como sus hermanos, Vulcan cedió finalmente, consciente de que la unidad del Imperio no podía ser arriesgada nuevamente. La 18ª Legión, ya diezmada por los sangrientos eventos de la masacre, no pareció engendrar sucesores inmediatos. Es probable que sus números se redujeran tanto que dividir la Legión en capítulos separados resultó imposible. Capítulos que podrían compartir la herencia genética de los salamandras fueron creados mucho más tarde, en fundaciones posteriores, pero no existen evidencias que confirmen la creación de capítulos sucesores durante la segunda fundación. La adherencia de los salamandras al Codes Astartes ha sido ambigua. En ciertos aspectos lo han seguido, mientras que en otros lo han desafiado. Un ejemplo de esta dualidad es el despliegue de 7 compañías que exceden el número prescrito, aunque en otros aspectos el capítulo actual se alinea con las enseñanzas de Robut Guilliman. El destino final de Vulcan, el primarca, es una leyenda envuelta en sombras, su historia perdida en el tiempo. Se cuenta que lideró su capítulo ante 3 milenios después de la herejía, antes de embarcarse en una misión cuyo propósito nunca fue revelado al Imperio. Las pruebas de sus hazañas a lo largo de este tiempo son escasas,
alimentando el misterio que rodea su figura. Sin embargo, una reliquia perdura, el Tomo del Fuego, un texto sagrado que Vulcan dejó a su capítulo. Este volumen encierra la ubicación de 9 artefactos forjados por el Primarca, pruebas destinadas a evaluar si los salamandras son dignos de su liderazgo. Según las leyendas, más de 1000 años después de la herejía de Horus, Vulcan escondió estos 9 artefactos a lo largo de la galaxia, un desafío para su capítulo. Hasta la fecha, 5 de estas reliquias han sido recuperadas: la lanza de Vulcan, el manto de Caesar, el guantelete de la forja, todas en manos del actual padre forjador, Vulcan Gestan. 2 más, el cáliz del fuego y el ojo de Vulcan, descansan en la luna nocturna de Prometeo, en la fortaleza monesterio del capítulo. Sin embargo, 4 artefactos aún permanecen ocultos: el motor de los dolores, el carro de obsidiana, la llama desatada y la canción de la entropía. El trono de fuego profetiza que solo cuando el padre forjador de los salamandras haya recuperado todos estos artefactos habrán superado la prueba final impuesta por Vulcan. En ese momento, dice la leyenda, que el Primarca regresará para liderar a los salamandras en una guerra final contra los enemigos de la humanidad, culminando las antiguas profecías escritas en el texto más sagrado del capítulo. Así, el legado de Vulcan y los artefactos que dejó tras de sí siguen siendo un faro para los salamandras, una prueba constante de su fe y valor en el fuego eterno de la batalla. Cuando llegue el día en el que todos los artefactos sean encontrados, las llamas de Vulcan arderán una vez más y el Primarca regresará para guiar a su legión hacia el último enfrentamiento contra las fuerzas caóticas. Y con esto terminamos el vídeo sobre Vulcan, Primarca de los salamandras. Me ha gustado mucho la historia de este Primarca y de esta legión un poco, que la verdad la tenía bastante olvidada, y me ha gustado mucho su trama. Para mí son los mejores marines espaciales, que siempre se preocupan por las personas, o sea, no como otras legiones. Y me ha gustado mucho el tema de cuando el emperador se viste de rememorador y sigue a Vulcan para ver un portal de la telaraña, el final con el tema de Curze, cómo le está ahí torturando en su nave. Creo que todo eso está bastante guapardo, la verdad. Lo que menos me gusta de los salamandras, y me parece una mierda de guión, para seros sincero, es el tema final, ¿no? Cómo está cerrado el tema de que ahora los salamandras tienen que buscar 9 reliquias para mostrar su valor. ¿Qué valor tienen que demostrar los salamandras? ¿Me lo puede explicar alguien? O sea, quiero decir, es una legión que siempre lo ha hecho bien, que sufrió como de las que más, y encima ahora les haces pagar por eso. No me cuadra ni en el personaje de Vulcan ni que los salamandras se merezcan eso. Y que ahora están jugando en la galaxia como una especie de gincana para buscar reliquias. No sé, no me gusta. Podrían haberle hecho un poco mejor, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.